Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios, hermanos, por esta semana, que sin duda, hermanos, Dios ha estado con nosotros de una manera especial, porque estamos recordando, estamos siguiendo, hermanos, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Qué hermosa es la Biblia, que nos transporta al pasado. Nos transporta al pasado y nos transportamos en esta hora, hermanos, a la escena gloriosa de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Quiero que usted se imagine, hermano. Quiero que usted se imagine ese cuadro tan hermoso, tan maravilloso. Pero antes vamos a leer la palabra de Dios en Lucas, capítulo 22. La lectura va a ser un poquito larga, del 1 al verso 20. Del 1 al verso 20. Gloria sea nuestro Dios. Dice la palabra de Dios. Voy a leer el primer verso, ustedes el segundo, y así nos unimos en el verso 20. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no me dejarás hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque yo digo que no beberás del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Tomen asiento, hermanos. Dice el verso 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que le había de hacer esto. Nos hemos gozado, hermanos, en esta semana, y siempre nos vamos a gozar. ¿Cómo no, hermanos, gozarnos al recordar el sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no recordar esta semana última, seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo y extraer, hermanos, de sus enseñanzas? Qué privilegio para sus discípulos ver andado con Él. Qué privilegio haber escuchado las palabras del Maestro que salían de su boca. Qué dicha
aunque no todos fueron agradecidos, como vimos, hubo un traicionero, hubo uno que le dio la espalda, que lo traicionó y que no valoró el haber tenido el privilegio de haber sido llamado por Jesús, al igual que los demás discípulos. Judas también fue llamado a ese ministerio, pero él no valoró. Bueno, toda esta semana hemos estado recordando los acontecimientos, el caminar del Señor Jesucristo la última semana. Podríamos ponerle al tema el caminar del Señor en su última semana, ¿verdad? Y hemos aprendido muchas cosas. El primer día, el lunes, se le llamó lunes de autoridad, donde se cuestiona la autoridad del Señor Jesús, donde se le dice, ¿con qué autoridad? Los fariseos, los sacerdotes, los escribas y todos los religiosos le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad? ¿Cómo el hombre se atreve a hacerle esta pregunta, hermanos, al rey del cielo, al rey de reyes y señor de señores, al creador del universo? ¿Con qué autoridad? Pues con qué autoridad el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Con qué autoridad el Señor le habló a Lázaro? Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió fuera. Él es Dios de autoridad. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. El segundo día, hermanos, vimos el martes. ¿Fue martes de qué? De controversia. ¿Por qué controversia? Cada cosa que el Señor hacía era una controversia. Los religiosos contradecían siempre lo que Él hacía. Nunca estuvieron contentos. Nunca estuvieron contentos con las cosas maravillosas que hizo nuestro Señor. Al contrario, cualquier cosa que Él hacía era en su contra. ¿Por qué sanaste a este enfermo en día sábado? ¿No ves que es el día de reposo? Diciéndole, ¿no ves que es el día de reposo? Al Señor, que es el dueño del día de reposo. ¿Cómo? En lugar de alegrarse, porque sanó al cojo, porque sanó al leproso, en lugar de darle gloria a Dios, porque había hecho un milagro maravilloso, porque le había vuelto la vida a un leproso, al ciego, al cojo, en lugar de alegrarse, decían, ¿por qué haces esto en día sábado? ¡Qué ceguera tremenda de la gente en ese tiempo! El tercer día, que fue ayer, hermanos, vimos también un tema muy bonito acerca de cuando Jesús está en la casa de María y Lázaro. Y como una mujer muy agradecida, que por muchos años, por mucho tiempo seguramente estuvo juntando ese aceite carísimo, ese ungüento carísimo, con valor de 300 denarios, casi un año de trabajo de un trabajador, casi todo el salario de un año de un trabajador. Pero a ella no le pesó el precio. Ella sabía que a quien estaba ungiendo sus pies tiene mucho más valor que cualquiera, que todo el oro del mundo, y que no se puede comparar nada de las cosas materiales con lo que Él vale. Bendito sea nuestro Dios. Ella no dijo, voy a gastar todo esto en ungir sus pies. Dijo, Él es digno y Él merece todo. Él merece no solamente mi dinero, sino merece que le dé mi vida. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros somos tan ingratos? ¿Cuántos de nosotros somos tan egoístas con el Señor Jesucristo? Que le negamos, hermanos, le negamos aún las ofrendas. Aún a la hora de ofrendar andamos escogiendo el billete más pequeño para ofrendarlo. Qué tremendo, qué triste. Pero esta mujer nos da un ejemplo. Ella estaba agradecida porque Jesús era, aparte de ser su amigo de la familia, también Jesús había resucitado a Lázaro de 4 días de muerto. Tenía mucha razón por estar agradecida con el maestro. Y no hallaba la forma de mostrarle su gratitud. Pero nosotros, ¿qué ha hecho por nosotros el Señor?
¿Qué ha hecho por nosotros Cristo Jesús? Nos ha dado la salvación. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos igual que Lázaro, estábamos peor que Lázaro. Porque ¿saben qué? Lázaro, que muerto, pero estaba en el cielo, estaba en el seno de Abraham. Porque Lázaro amaba a Jesús antes de morir. Era amigo de Cristo y amaba a Dios. Y Lázaro seguramente no estaba en el infierno, en el lugar de tormento. Estaba en el lugar donde estaba Abraham y todos los profetas que habían sido salvos. Pero nosotros estábamos peor que Lázaro. Nosotros sí estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. ¡Aleluya! Por eso, hermanos, le amamos y por eso no debemos escatimar nada en favor en nuestro Dios. Por eso estamos en esta noche aquí. Algunos de ustedes cansados quizá, otros no tan cansados, pero estamos aquí glorificando al Señor, reconociendo, hermanos, que lo que Él hizo por nosotros. Quisiéramos, hermanos, darle todo al Señor. ¿Cómo quisiera yo ser, hermanos, un gran predicador de veras? No lo soy. ¿Saben por qué quisiera ser un gran predicador? Para poderme expresar y decirle tantas cosas a través de la predicación a mi Señor, que es digno de que cada predicador predique, hermanos, con elegancia, porque Él merece lo mejor. Él merece que su nombre sea exaltado, ¿no? ¿Sí o no? Amén. En este día, hermanos, en este día, el día jueves, le quedan al Señor, hermanos, pocas horas para comenzar a beber la copa más amarga. La copa, hermanos, que ni Él mismo, Señor Jesucristo, quizá, hermanos, en su humanidad, pudo contemplar los dolores que le esperaban tan profundos. O quizás sí, porque Él es Dios, porque Él conoce todas las cosas. Pero aún al conocer lo que le esperaba, hermanos, Él estaba dispuesto. Él estaba dispuesto, hermanos, a llevar a cabo la misión por la cual había venido a esta tierra. Él había venido, hermanos, a cumplir no su propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Él había venido, hermanos, a buscar y a salvar lo que se había perdido, el hombre perdido en sus delitos y pecados, el hombre, hermanos, que estaba al igual que aquellos 10 leprosos, ya sin esperanza, sentenciados a morirse de la lepra. Así estábamos nosotros, sin esperanza, por cuanto estaba sobre nosotros la maldición del pecado. La maldición que el Señor dijo a Adán: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, el día que en él comieres ciertamente morirás. Y dice la Biblia en Romanos 5:12 que la muerte pasó a Adán, la muerte nos pasó a todos por parte de Adán, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 6:23, Romanos 3:23, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición, estábamos perdidos, pero Cristo Jesús vino a buscar lo que estaba perdido, a rescatarlo. Gloria sea nuestro Dios. No solamente estaba expuesto a sufrir, hermanos, por nosotros, sino Él venía, hermanos, con la misión de dar su vida, porque solamente a través de su vida nosotros recibíamos la vida misma. Solamente a través de su mismo sacrificio en la cruz del Calvario. Así es que le quedan pocas horas y algunas cosas que alcanzamos a ver, que es imposible ver todo, hermanos. En este día es cuando Judas lo traiciona. Es cuando este hombre, uno de los 12, lo traiciona. Y lo vende por 30 piezas de plata. ¿Con cuánta razón Judas se molestó tanto cuando aquella mujer derramó el frasco de alabastro
y vertió en el Señor Jesucristo el valor de 300 denarios, hermanos, sobre los pies del Señor Jesucristo. Y este hombre dijo: ¿por qué tanto desperdicio? Porque esto se pudo haber vendido y dado a los pobres. ¿En qué concepto tenía Judas a su Señor? El amigo de Jesús, el que comía de su plato, en quien, hablando humanamente, Jesús estaba más confiado. ¿En qué concepto, en qué valor lo tenía? Lo vendió por 30 piezas de plata. Dijo: no vale 300, no vale 300 denarios. Es mucho 300 denarios para pagarlo por él. 30 piezas de plata es su salario, es lo que él vale. El precio de un esclavo. El precio de un esclavo. Triste para Judas. Triste para Judas porque tuvo la oportunidad, tuvo el privilegio de andar con el Rey de Reyes. Tuvo el privilegio de escuchar de los labios preciosos de Jesús esos sermones maravillosos. Hermanos, tuvo el privilegio, hermanos, de entrar con él mismo al reino de los cielos. Pero no valoró al Señor Jesucristo. No valoró la salvación que el Señor puso en sus manos. No lo valoró. Y ahora Judas se lamenta por toda la eternidad. Pero tú y yo sí valoramos. Pero tú y yo sí tenemos en alta estima a Jesús. ¿Sí o no? Pero tú y yo sí tenemos en alta estima a nuestro Señor Jesucristo. ¿Le pondremos precio? ¿Tendrá un precio? No hay precio. Él es precioso, Él es maravilloso. Y después, hermanos, vemos que llega el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la beberé más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Me llamó la atención esta exclamación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? ¿Cuánto he esperado este tiempo, este día? Y me preguntaba, ¿desde cuándo el Señor estaría esperando este momento? ¿Desde que empezó su ministerio? ¿Desde su niñez? No, yo creo que no. Yo creo que Él estaba esperando este momento desde cuando estaba en la eternidad con el Padre. Gloria sea nuestro Dios. Dice que desde antes de la fundación del mundo, hermanos, el Señor ya tenía preparada para nosotros una grande salvación. Gloria a Dios. Satanás no agarró por sorpresa al Señor. No. Satanás no lo agarró por sorpresa. En el paraíso dijo: voy a hacer caer a Adán. Voy a truncar los planes de Dios para que no se lleve a cabo la redención del hombre. Y voy a hacer caer al hombre yo. Y lo voy a hacer perder. Pero dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya estaba preparado para dar su vida por nosotros. Gloria sea nuestro Dios. ¿Qué significa la Pascua para los judíos? Para el pueblo judío, ¿qué significaba? Ellos cada año, los judíos, cada año celebraban la Pascua. Cada año. No podían dejar de celebrar la Pascua cada año.
Así como nosotros cada año, hermanos, celebramos la Semana de la Pasión. En el año estamos hablando de la muerte y de resurrección de Cristo. Nuestro tema, hermanos, nuestro tema es Cristo, es su muerte, es su resurrección, es sus sufrimientos, son sus enseñanzas. Todo el tiempo, hermanos, estamos hablando de Cristo Jesús. Pero hay un día especial, hay una semana especial en que nuestro espíritu, hermanos, se conmueve. Porque nos metemos, hermanos, parece que nos metemos al cuadro de cuando el Señor Jesucristo, sus pies maravillosos, caminaron, hermanos, por las tierras polvientas de Jerusalén. A propósito, cuánto anhelo conocer Jerusalén. Un día voy a ir, si Dios me lo permite. Hermanos, y nosotros recordamos también, cada día, cada año, los judíos celebraban la Pascua. ¿Qué significaba la Pascua para ellos? Su liberación. Su liberación. Recordaban, hermanos, que un día ellos habían sido esclavos en Egipto por 430 años, pero que el Señor los sacó con mano fuerte, brazo extendido, brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. Bendito sea nuestro Dios. Así es que era una hermano, celebración importantísima. La vida misma del pueblo judío, hermanos, recordar lo que Dios había hecho con ellos. ¿Qué sucedía? Hermanos, en la Pascua se ofrecía un corderito, un borreguito. Este borreguito tenía que ser, hermanos, cada familia tenía que sacrificar un corderito. Y este corderito tenía que ser macho y tenía que ser perfecto, sin defecto. Se ofrecía, como dije, uno por familia. Se comía con pan sin levadura. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que, pues, la levadura, ¿qué significa? ¿Quién sabe qué significa la levadura? El pecado. Así es que este pan representaba, hermanos, que ellos tenían que santificarse. Al celebrar la Pascua tenían que comerlo con un pan sin levadura. El corderito sin defecto, hermanos, representaba al Cordero perfecto sin pecado. Gloria sea nuestro Dios. El corderito representaba, hermanos, al Señor Jesucristo. Era tipo, hermanos, del Señor Jesucristo. Él es el Cordero, dijo Juan cuando lo vio. Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este corderito representaba a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Para qué servía este corderito? Para remisión de los pecados. Este corderito, hermanos, cubría los pecados por un tiempo, pero no los podía quitar, porque solamente era sombra de las cosas que habían de venir. Porque solamente ese corderito representaba, hermanos, al Cordero perfecto, al que no solamente, hermanos, cubre el pecado, sino que lo quita para siempre, lo destierra, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Jesucristo, hermanos, es el Cordero perfecto, porque aunque fue humano, hermanos, fue sin pecado. Él pudo decir: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me puede señalar de que yo soy pecador? ¿Quién? Pues Él es el Cordero perfecto. Por eso, hermanos, toma relevancia las palabras del Señor Jesucristo cuando dice: cuánto he deseado. Cuando ya están para comer la Pascua, les dice a sus amigos, les dice a sus discípulos. Tomen nota, hermanos, que aquí no está toda la gente que lo seguía. Aquí están solamente sus discípulos, en una intimidad maravillosa. No todos tuvieron el privilegio, hermanos, de que el Señor les mostrara estas cosas, sino sus amigos. Si usted es su amigo, hermano, el Señor le mostrará muchas cosas. Si usted es su discípulo, el Señor le enseñará cosas maravillosas.
¿Cuánto tiempo, dijo el Señor? He deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Todos los sacrificios, hermanos, desde el primer sacrificio que el Padre Celestial hizo en el paraíso, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron para cubrirlos, desde el sacrificio de Abel, los sacrificios de Moisés, los sacrificios de Abraham, los sacrificios que Salomón ofreció en el templo, todos esos sacrificios apuntaban hasta el sacrificio perfecto. En este momento se están cumpliendo las profecías. En este momento se está cumpliendo, hermanos, en el Señor Jesucristo. Por eso dice el Señor: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Estaban, hermanos, a punto ya no de ofrecer un sacrificio, hermanos, sino el sacrificio perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 9, se los voy a leer, hermanos, así como están sentados. Desde el 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria sea nuestro Dios. Ahí, hermanos, está. Allí está, hermanos, el Cordero maravilloso. El Cordero, hermanos, que no va a ofrecer un sacrificio, no va a ofrecer un becerrito ya más por el pueblo, sino que Él mismo está a punto de entrar al lugar santísimo, ponerse en el altar, hermanos, en el altar de Dios, y entregar su vida por nosotros. A Él sea la gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea nuestro Dios. Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Gloria a Dios. ¿Sabe qué vamos a hacer nosotros cuando lleguemos al cielo, hermanos? Vamos a beber con Cristo Jesús. Vamos a celebrar la mesa del Señor con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Mas he aquí, hasta allí nada más. Y después, hermanos, el Señor celebra por primera vez la mesa del Señor con sus discípulos. Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué sucedió después de ahí, hermanos? Acude al monte de los olivos. Invita a sus discípulos. Y otra vez, hermanos, invita a sus más allegados. Dice:
El verso 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí, hermanos, el Señor Jesucristo sube a este monte donde frecuentaba él ir a orar. Seguido iba a orar a este monte. Y ya, hermanos, dice la palabra de Dios que ya quedando quizá unas horas, se empezó a angustiar, se empezó a entristecer, al grado que les dice: mi alma está muy triste. Le dice a los hijos de Zebedeo y a Juan, y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco después, se postró sobre su rostro, orando: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como humano, hermanos, el Señor empezó a sentir la carga por todos nosotros. Y comenzó a orar, hermanos, con angustia, diciéndole: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, sin que yo tome este trago. Pero el Señor sabía que no era posible. El Señor sabía que tenía que cumplir. Tenía que cumplir, hermanos, tenía que dar su vida por nosotros. Y aunque Él sentía, hermanos, como humano la carga de nosotros, piense, hermano, la carga del criminal. Piense, hermano, la carga del homosexual, la carga, hermanos, de las personas más pecadoras, de los idólatras y de todos nosotros, porque no podemos hacer diferencia. Todos éramos pecadores. Todos éramos pecadores, estábamos perdidos. Pero Él estaba llevando allí, como dice Isaías, iba a llevar, como dice Isaías, el pecado de todos nosotros. Por nosotros, hermanos, fue al Calvario, no por Él mismo. Él, hermanos, era justo y Él es justo. Pero por nosotros, hermanos, dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros hemos recibido la justicia de Cristo y estamos amparados bajo su justicia, hermanos. Hemos sido justificados en Cristo Jesús. El Padre, hermanos, no nos ve a nosotros cuando quiere hacer juicio con nosotros. Ve a su Hijo y nos perdona, nos pasa por alto. Aleluya. Por la sangre de Cristo Jesús. Cristo Jesús sufrió por ti. Cristo Jesús sufrió por mí. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Y Él en esta noche está con nosotros. Él está aquí, hermano. Él está aquí con nosotros. ¿Quiere adorarlo? ¿Quiere decirle: Señor, gracias por lo que tú hiciste? Gracias, Señor, porque viniste a salvarme. Gracias porque diste tu vida por mí. Yo le pido que se ponga de pie. Yo le pido que se ponga de pie y hagamos una oración dándole gracias. Dándole gracias. Ahí en